Hola, hola. No sé si esto... Vale, vaya fijándose en el tiempo. Vale. ¿Está grabando ya? Sí. Hola, buenas tardes a todos. Buenas tardes. Somos Hyperbola Janus, una editorial aragonesa. El libro que nos disponemos a presentar en esta edición de la Feria del Libro de Monzón es, como podéis observar aquí en el atril, nuestra revista que lleva el título de Mos Maiorum, revista sobre tradición, posmodernidad, filosofía y geopolítica. Y un poco pues viene a ser pues un proyecto en el cual pues hemos estado trabajando durante más de un año, sobre todo pues para conseguir pues una serie de elementos que condicionaban su publicación y hemos digamos acometido este proyecto pues de algún modo como una forma de culminación a una labor editorial muy intensa que llevamos desarrollando desde hace 5 años a esta parte y en la cual pues hemos conseguido pues hasta la fecha de hoy pues publicar 26 títulos y bueno, en el transcurso de este tiempo pues hemos publicado pues no solamente estos libros, estas obras, sino que también hemos publicado más de medio centenar de artículos en nuestro blog, sobre todo pues unos artículos sintéticos y orientados a la divulgación de nuestras ideas. Y bueno, como os decía, pues en fechas relativamente recientes pues hemos celebrado nuestros 5 años, o bueno, nuestro aniversario, nuestro 5º aniversario de existencia. Lo hemos hecho un 12 de octubre, una fecha con un gran simbolismo y potencia pues para el etnos hispánico, como decimos nosotros, al cual nos sentimos pues íntimamente ligados de alguna manera. Y bueno, pues lo que hemos buscado transmitir en esta revista pues ha sido un poco el compendio de ideas, de posturas, de valores, de posicionamientos que hemos defendido pues a lo largo de todas estas publicaciones, de estos libros, de estos artículos, y hemos querido hacerlo para darle un nuevo formato que se adaptaba muchísimo mejor pues a este propósito. Y en este sentido, pues hemos tratado pues, de transmitir nuestra cosmovisión, de alguna manera, nuestra Weltanschauung, es decir, nuestra idea del mundo, nuestra visión del mundo, que más o menos los que nos hayáis podido seguir hasta el momento, nuestras publicaciones, pues se basa especialmente pues, en la defensa, pues digamos, de un cierto tipo de autores, de temáticas, y de posturas pues, que se adhieren pues, a aquello que se conoce como el tradicionalismo, o la tradición perenne, lo que es el perennialismo, y que viene representada por autores pues, como por ejemplo Julius Evola, René Guénon, Attilio Mordini, Guido de Giorgio, etc. Es una larga lista de autores y además de estos autores también pues, hemos tratado pues, de publicar y de promocionar pues, las ideas de aquellos otros autores que de algún modo pues, destacaban en algún aspecto crítico contra lo que era el proyecto de la Revolución Francesa de 1789, de los valores liberales, del liberal capitalismo emanado de esta, y promocionar también pues, aquellas ideas o aquellos autores que nos hablaban acerca de un cierto aspecto de la tradición en un sentido positivo, no crítico ya, como puedan ser pues, esos otros autores que se posicionan en contra de la Revolución Francesa. Podríamos citar, por ejemplo, a Joseph de Maistre, que es uno de los más conocidos, además, en ese sentido. Y luego, pues, además de estos referentes, también hemos querido destacar, por otro lado, pues, a aquellos otros autores que, de algún modo, pues, defienden pues, la vuelta pues, a la tradición de los orígenes, pues digamos a lo primigenio, el culto a la belleza, al heroísmo y a una serie de valores elevados que nosotros consideramos que no tienen su raigambre o no tienen su origen en el ciclo histórico actual en el cual vivimos. En cierto modo, pues se trata pues, de una cierta rebelión intelectual, si se puede decir así, pues contra la modernidad y digamos que las prolongaciones de esta modernidad que vivimos a día de hoy pues a través en sus fases más exasperadas y más paroxísticas, que sería la posmodernidad.
que es un poco esa época vacía en la que nos encontramos instalados en estos últimos años o en estas últimas décadas. Entonces queríamos destacar, pues dentro de lo que, digamos, de las motivaciones que hay detrás de esta revista, un poco también el carácter que tiene Hipérbola Janus para trabajar en sus obras, el sentido artesanal de nuestros libros, que es un elemento que siempre hemos tratado de imprimir a cada una de nuestras obras, y luego también ese carácter orgánico que tienen las mismas, en el sentido de que todas nuestras obras han sido trabajadas pues, por aquí los presentes, tanto por mí como por mi compañero, y este trabajo, pues digamos que hemos intervenido en todos los procesos de producción del libro y de ensamblaje final, en el sentido de que hemos negociado derechos de autor, hemos traducido, hemos prologado, bueno, y si no hemos prologado nosotros, lo hemos hecho a través de colaboradores muy cercanos y, en definitiva, pues hemos controlado, digamos, la totalidad del producto y le hemos dado esa, digamos que le hemos imprimido nuestro propio sello personal. Y en ese sentido es donde radica lo orgánico de ese producto final, del libro final. En el caso de Mos Maiorum no ha sido una excepción, ni muchísimo menos, y también hemos tratado de imprimir pues, ese carácter que tenemos como editorial, esa identidad que nos caracteriza, y creo que más o menos lo hemos logrado en ese sentido. Por otro lado, pues una revista siempre tiene mayores posibilidades pues, a la hora de difundir ideas. Digamos que la capacidad de síntesis a través pues, de artículos que son breves, que son concisos en su contenido y que sintetizan pues, las ideas que nosotros queremos expresar, siempre permite vehiculizar pues, con mucha mayor facilidad pues, aquella cosmovisión de la que os estábamos hablando hace un momento, y permite, por lo tanto, que estas ideas lleguen al público lector pues, con mucha mayor facilidad. Por otro lado, otro de los propósitos que tenemos tras esta publicación y es un propósito que digamos que perseguimos desde nuestros inicios, es convertirnos en una especie de laboratorio de ideas o de think tank, en el sentido pues, de tratar de buscar un poco pues, la batalla de las ideas o de posicionarnos pues, dentro pues, de esas lides, en el sentido pues, de proponer de alguna manera pues, un modelo alternativo a la modernidad presente, porque claro, nosotros no negamos el hecho de lo moderno porque no podemos ir en contra de los tiempos, como es lógico, pero sin embargo pues sí podemos aventurarnos de alguna manera, aunque sea a nivel teórico, pues en la construcción, digamos, de lo que nosotros consideramos un modelo ideal o de modernidad alternativa, pues como el que pudo trazar en su momento cualquiera de los autores que os hemos mencionado, ya sea Ébola, Guénon, Mordini, etcétera, o autores que no pertenezcan estrictamente al perennialismo, a las corrientes perennialistas. Entonces, un poco la intención que tenemos desde este laboratorio de ideas pues, es superar un poco pues, esas viejas antítesis que son las que atenazan al mundo moderno, las que afectan al mundo moderno y que de algún modo pues, han construido la modernidad, porque la modernidad al fin y al cabo es el producto de las antítesis, de las contradicciones. El mundo de las ideologías, que es la expresión más pura de las antítesis en el mundo moderno. Y en ese sentido, pues la antítesis izquierda-derecha, por ejemplo, es la más característica, la que domina el debate político sobre todo. Pero estas antítesis no solamente las vemos sobre ese plano, sino que también las vemos reflejadas en el debate público en general. Es una constante. Y eso pues genera de algún modo pues, un principio de inorganicidad, un principio pues, de desequilibrio, de desarmonía, que es un poco donde redunda pues estas corrientes nihilistas, por ejemplo, que están tan vivas en los tiempos presentes. Y si a esto añadimos la cantidad de mantras ideológicos que son objeto de difusión a través de los grandes medios de comunicación, pues los discursos enlatados, las soflamas, etcétera, pues esas grandes ingenierías sociales que muchas veces pues, vemos que son aplicadas de forma indiscriminada y a gran abasto pues, a nivel global, pues nos damos cuenta un poco pues, de la necesidad de emprender esa batalla de las ideas pues, para revivificar de algún modo pues, el espíritu crítico,
o algo tan básico que parece que se ha perdido, que es el razonamiento lógico, ya más allá de cualquier implicación de carácter ideológico en el sentido que sea. Bueno, el razonamiento lógico, digamos que es algo elemental para poder hacer un análisis certero de la realidad. Aunque, como bien sabemos, todo análisis también tiene su componente subjetivo y es algo inevitable. Pero, en cualquier caso, pues el tema digamos, del razonamiento lógico también va un poco en contra de ese otro principio que es que domina la escena actual, que es lo que nosotros concebimos como cierta disonancia cognitiva, digamos, entre una barrera insalvable, pues entre lo que las personas piensan a través de la influencia nociva, pues, de los mass media o de otros grupos de poder y lo que es la realidad en sí misma, per se. Entonces, esa capacidad para discernir libremente la realidad y para tomar decisiones conforme a la propia voluntad, consideramos que es algo muy importante y esencial para una sociedad libre, incluso, podríamos decir perfectamente. Y por eso creemos que emprender una batalla de las ideas y confrontar pues, directamente pues, aquellas contradicciones que caracterizan al mundo moderno es algo esencial en estos tiempos de hoy, porque además parece que todo se deja llevar por la corriente de los tiempos y de algún modo pues llega un momento en el que es necesario cabalgar el tigre, un poco parafraseando aquella máxima extremo oriental que aparece en la obra de Ébola y que ocupa un lugar central. Entonces, digamos que esta cosmovisión, a través del tradicionalismo o de la tradición perenne y de ese sentido crítico pues, de desmontar estos grandes mitos de la modernidad, sus antítesis, sus contradicciones, son las que han movido pues, a la publicación de esta revista y a esa idea de difundir nuestras ideas, bueno, esa idea de difundir nuestros valores, nuestros posicionamientos y además hacerlo con un elenco de autores lo más amplio posible, que es lo que hemos intentado a través de la revista y de hecho nuestros colaboradores no son solamente españoles, tenemos muchos colaboradores de Sudamérica, de Brasil, de Colombia, tenemos colaboradores europeos, sobre todo italianos, serbios, etc. Y bueno, hemos creído necesario pues, que esta participación pues, digamos, de un nutrido grupo de autores y de colaboradores creemos que nos podía aportar pues, una perspectiva mucho más amplia en ese sentido y a través de esas ideas sintetizadas y expresadas a través de estos artículos cortos, como os comentaba antes, pues era la mejor manera de dejar claro el discurso y además pues, de promover ese debate de las ideas, porque claro, estamos hablando de artículos que son de temáticas muy variadas y no se contradicen en ningún caso, porque estamos hablando de digamos que se adaptan perfectamente al eje y a la columna vertebral de la cosmovisión que hemos plasmado en el resto de nuestras obras, pero sí nos ofrecen pues, una variedad de perspectivas y de enfoques que consideramos bastante enriquecedores en ese sentido. Y bueno, os podéis preguntar, ¿y por qué Mos Maiorum? ¿Por qué habéis elegido este nombre? Bueno, las implicaciones del concepto de Mos Maiorum pues, pueden ser bastante amplias y variadas, porque es un concepto que los académicos, los filólogos, los historiadores pues, han redundado muchísimo acerca de sus implicaciones, pero nosotros, como no pretendemos ser académicos en ningún caso, pues creemos más bien en la significación profunda a nivel etimológico que tiene el concepto, porque claro, Mos Maiorum, traducido literalmente al castellano, son las costumbres de los antepasados. Entonces se refiere pues un poco pues a digamos a la tradición en ese sentido que lo expresaba por ejemplo Rafael Gambra, que es un tradicionalista español bastante conocido, afín a, por ejemplo, Francisco Elías de Tejada, del cual tenemos un artículo en este número, que decía aquello de que la tradición era el fruto de la acumulación de experiencias de sucesivas generaciones. Y cada generación, pues de alguna manera, pues aportaba esas experiencias y iba contribuyendo a ese cimiento, a esas mimbres, que en el devenir del tiempo, en el devenir de los siglos, pues debía de apuntalar pues, las bases morales, espirituales y existenciales pues, de esas generaciones en el porvenir.
Entonces, nosotros hemos creído pues, que el nombre se adaptaba muy bien este concepto se adaptaba muy bien a este propósito, porque nosotros, de algún modo, pues, lo que estamos defendiendo es la restauración de antiguos vínculos orgánicos, que aunque parezcan irrecuperables, creemos que no lo son, que son perfectamente recuperables. Y un poco también pues, para atacar esa idea de la modernidad que existe en el presente, esa idea de que todo parece eternizarse en el presente, como parece que la única perspectiva temporal posible en estos tiempos es el presente en un sentido efímero y al mismo tiempo eterno, una gran paradoja en el fondo, y que el futuro parece incierto y el pasado directamente no existe, es como algo, es como una especie ¿cómo diría?, de rémora o de algo casposo. Sí, se considera el pasado más bien como algo anticuado. Sí, algo anticuado, algo que ya no sirve. Sí, algo inservible y que incluso hay que desterrar porque no cuadra pues, con ciertas posiciones ideológicas del presente. Esto me recuerda un poco también a aquello que decía Alain de Benoit, otro autor con el cual nos sentimos bastante identificados, aquello de que los tiempos presentes no precisan de héroes, sino de víctimas, que es un poco la idea del presente, la idea de la opresión o de sentirse oprimido, de sentirse vulnerado por las opiniones ajenas, de percibir como un ataque la pluralidad de opiniones. Es un aspecto muy paradójico también de la posmodernidad. Ahora que hablamos de tanta libertad y de tantas opiniones variadas, cuando realmente lo que se promociona es lo contrario, es un poco el ahogar la libertad de expresión y el impedir pues, que ciertas ideas y ciertos posicionamientos que no cuadran con ciertos mantras ideológicos puedan expresarse libremente y llegar al mayor número de gente posible. Es un poco, nos encontramos en esa dinámica peligrosa que es un poco la que está ahogando pues, cualquier libertad de expresión en ese sentido. Por eso consideramos que es muy interesante plantear un poco pues, la idea de que, digamos que dentro de este panorama tenemos que optar por hacer confluir tres perspectivas temporales en el mismo plano. Es decir, la importancia del pasado, el presente, porque no podemos perderlo de vista, y al mismo tiempo el futuro. Es decir, ninguna sociedad es capaz de construirse sin tener en cuenta esas tres perspectivas espaciotemporales. La necesidad de confluir pasado, presente y proyectarlo en el futuro es algo básico, creemos o consideramos nosotros desde nuestra perspectiva. Y al margen de eso, otro elemento fundamental es una cuestión, digamos, muy profunda y sería la concepción antropológica o el tipo humano en el cual nosotros creemos y que está pues, indefectiblemente ligado a lo que es la tradición, como no puede ser de otra manera, y como nos venimos explicando, y más particularmente en el sentido del hombre concreto, que nosotros creemos sobre todo en realidades concretas. A nosotros el concepto de humanidad, por ejemplo, la humanidad como una masa informe, sin rostro, donde la cualidad no tiene prácticamente ningún protagonismo, nos parece un concepto no válido o inválido e insuficiente. Nosotros creemos en las realidades concretas, en el hombre concreto, con su propia identidad, con sus propias raíces, y no solamente a nivel individual, sino a nivel colectivo, porque existen los pueblos, existen las culturas y existen pues, un sinfín de manifestaciones identitarias, tanto a nivel individual como a nivel colectivo, cuya expresión no puede quedar soterrada o subordinada pues, a conceptos de este tipo, porque hablar de la humanidad como tal es un absurdo. Puede que esto resulte chocante escucharlo a los aquí presentes, pero en realidad consideramos que el concepto de humanidad es un concepto que realmente no es capaz de expresar esa riqueza de las manifestaciones humanas a través de sus respectivas tradiciones, a través incluso de la expresión existencial, porque al fin y al cabo las cosmovisiones lo que expresan es el sentido de la vida, el sentido de la existencia, a nivel profundo, a nivel material, a distintos niveles. Y bueno, en este sentido, pues creemos que es necesario, pues, de alguna manera, sustituir esa concepción antropológica
del hombre abstracto, el hombre de la humanidad, el hombre subsumido en la humanidad, por aquella otra del hombre concreto, el hombre de las realidades concretas, de las filiaciones, de las herencias, de las raíces profundas, y la necesidad, pues sobre todo, de purificarse pues, en la raíz, en el origen, en lo primigenio. Algo que a día de hoy pues, es tan políticamente incorrecto, y de hecho lo sabemos, pero al mismo tiempo tan necesario. Bueno, no sé si aquí mi compañero quiere añadir algo más. No. Bueno, no sé si algún matiz No, tal cual, sigue. Bueno, más o menos era la idea que queríamos expresar acerca de nuestra revista. Era esta, porque claro, estamos hablando de una gran variedad de autores, de temas, de posicionamientos, que sintetizarlos en una presentación así tan breve, pues es bastante complicado, pero bueno, el sentido, digamos, o la justificación intelectual, ideológica o al nivel que se quiera ver, pues de esta publicación viene a ser esa, la de mostrar un poco esa cosmovisión que aparece como apartada, como aislada, como producto del pasado, como algo inservible, algo casposo, y ponerla de relieve. ¿Sí? Sí, adelante. Sí, adelante. Sí. La confusión de la tradición contra la Iglesia Católica. Con la Iglesia Católica, dice. No tiene nada que ver. ¿Cómo? No, claro que no. Nosotros además nos ascribimos a lo que es el perennialismo, que no tiene absolutamente nada que ver. Un poco para entender la idea del perennialismo es muy útil leer a Fritjof Schwann, al tradicionalista suizo, cuando habla un poco de esa perspectiva limitada o sesgada, bueno, de lo que es, concibe el hecho de lo espiritual, digamos, en un sentido amplio, y cuando habla de tradicionalismo católico, por ejemplo, que sí que existe un tradicionalismo católico, es evidente, dice que contempla solamente una parte de ese hecho espiritual en lugar de contemplar la totalidad, mientras que el perennialismo de alguna manera contempla pues, la totalidad, es decir, este es un concepto un poco complicado de explicar, pero digamos que el tradicionalismo, pues, al estar un poco pues, condicionado por características peculiares, en este caso del catolicismo, no es capaz de observar la totalidad del hecho espiritual, como por ejemplo las antiguas tradiciones metafísicas del Extremo Oriente. El hinduismo podría poner como ejemplo, que es capaz de, no existe ningún afán proselitista, y digamos que el hecho espiritual es contemplado de alguna manera sin ese condicionamiento digamos histórico, político, étnico, porque por ejemplo el catolicismo o las grandes religiones del desierto tienen una serie de cualidades, digamos, comparten una serie de cualidades o de elementos definitorios. El Islam, por ejemplo, es un ejemplo clarísimo en ese sentido. El Islam es un tipo de religión que nace de la necesidad, de la propia necesidad. Una religión del desierto cuya evolución y desarrollo nace, digamos, o evoluciona con la propia civilización islámica y todos los procesos históricos de expansión por la zona de Oriente Próximo, Levante Mediterráneo, hasta llegar a la península ibérica. Es un ejemplo clásico, además, en ese sentido. De todos modos, también creo que es muy necesario distinguir entre lo que es Iglesia Católica y catolicismo, porque últimamente no tienen nada que ver. Exactamente. El catolicismo anterior al Concilio Vaticano II es otra historia completamente diferente. Y, por ejemplo, ya que he mencionado a Rafael Gambra o a Francisco Elías de Tejada, respecto al cual, por cierto, yo mismo he escrito un artículo para esta revista, no tienen absolutamente nada que ver con la doctrina oficial de la Iglesia posconciliar. Y menos la del 2019. Bueno, incluso anterior, me refiero al Segundo Concilio Vaticano, que tiene lugar en los años 60 y demás. Es un catolicismo tradicionalista que en el caso de Francisco Elías de Tejada, por ejemplo, tiene una serie de elementos muy peculiares que además se enraizan con lo que es la propia evolución de la tradición hispánica a través de los reinos cristianos medievales y de la construcción
de la idea de España, que digamos que se vehiculiza de alguna manera a través del carlismo en el siglo XIX, pero que realmente recoge un legado que es mucho anterior. Bueno, es que nos estamos metiendo un poco en unos berenjenales que no corresponden a esta presentación. Pero bueno, más o menos era esto lo que queríamos comentar. Y bueno, no sé, podemos comentar también un poco pues, sobre los artículos publicados, que son bastante variados. Hemos dividido la revista en dos bloques. Un bloque dedicado a la tradición, que está destinado pues, a artículos sobre aspectos específicos de la tradición. Por ejemplo, hay un artículo acerca de los relatos tradicionales y de su importancia, la importancia de sus arquetipos, de los valores que transmiten, cómo se han perdido de algún modo pues, esos valores y la interpretación tradicional que tenían y se han profanado de alguna manera pues, esos cuentos tradicionales. Luego tenemos otros dos artículos dedicados a dos figuras del pensamiento tradicionalista, en este caso el que os acabo de mencionar, Francisco Elías de Tejada, y también sobre la figura de Nicolás Gómez Dávila, que es un autor, un filósofo conservador bastante desconocido, y es una especie de biografía intelectual, este artículo, donde se habla pues, acerca de sus obras, acerca de un poco de los avatares de su vida, y que consideramos que es bastante interesante. Y luego tenemos otro artículo dedicado pues, a los orígenes del hombre desde una perspectiva perennialista, especialmente a través de Ébola, muy bien contrastada con distintos datos de autores, incluso a nivel antropológico. Y luego tenemos un segundo bloque de artículos que es mucho más variado, dedicado a la posmodernidad, a la filosofía y a la geopolítica. Y en este caso pues tenemos el artículo, por ejemplo, de Gianluca Marletta, que es un autor que hemos publicado además dos obras y también ha contribuido a esta revista, a través pues, de una crítica a las ideologías de género a través del informe Kinsey, famoso. Luego, por ejemplo, tenemos otro artículo dedicado a la voluntad de poder de Nietzsche, aspectos peculiares que no han sido tampoco muy puestos de relieve por parte de un estudioso brasileño que es bastante conocedor del tema, es doctor en filosofía además. Luego tenemos un artículo acerca de la geopolítica hispánica de un autor colombiano, acerca de lo que es la geopolítica hispánica, pero digamos que traducida a través del filtro de las ideas eurasianistas de Alexander Dugin, otro autor muy interesante y respecto al cual hemos publicado varias de sus obras. Y luego no sé si me dejo alguno. ¿Me dejo alguno? Bueno, sí, queda uno. Un artículo de carácter literario de un autor serbio, de Boris Nad, acerca de la figura del anticristo, digamos, recreada literariamente pues, en un futuro hipotético, que también está muy bien y resulta bastante curiosa, pues hace bueno, un recorrido pues, de aquellas características del anticristo que nos aparecen reflejadas en el Apocalipsis de San Juan. Y un poco, pues, digamos que viene a ser esta la estructura que seguimos en la revista y que próximamente, pues, probablemente en el mes de febrero del 2020, pues, conocerá su segundo número, en el cual ya, por cierto, estamos trabajando. Y bueno, esperamos que la recepción de esta obra pues, pueda ser del agrado de los presentes y que bueno, nos anime un poco pues, a continuar en esta línea de publicaciones. Y nada más por el momento. Muchas gracias por vuestra asistencia. Muchas gracias. Y disculpad que me he puesto un poco nervioso. Gracias. Adiós.